Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, queridos hermanos y hermanas. Soy Star, comandante de las Fuerzas Galácticas de la Luz, transmitiendo este mensaje en un momento crítico dentro de la batalla en curso entre las fuerzas de la luz y aquellas que se encuentran arraigadas en la oscuridad. Hoy les traigo una comunicación que clarifica los movimientos finales que se están realizando entre los sombreros blancos, aquellos que sirven al divino a través de la verdad elevada, y los operativos oscuros del estado profundo y la sombra. Comprendan que esta no es simplemente una lucha entre individuos o facciones, sino una confrontación cósmica entre fuerzas que han manipulado su realidad durante eones y el poder emergente de la conciencia, que será el factor decisivo en el destino de la humanidad. La lucha que presencian en su planeta no es una serie de eventos aislados, sino una campaña unificada que se está desplegando en múltiples dimensiones. Lo que perciben como una batalla es, en verdad, la interacción entre dos fuerzas distintas que han estado en conflicto desde tiempos inmemoriales. Los sombreros blancos, alineados con la integridad y el plan divino, están realizando sus últimos movimientos, enfrentándose a las fuerzas oscuras, las cuales, mediante la decepción, la manipulación y el engaño, han buscado por largo tiempo controlar las mentes y los corazones de la humanidad. La verdad cósmica es que este conflicto no puede librarse en dos frentes, debe resolverse como una unidad, un desenlace que solo puede manifestarse a través de la activación y evolución de su propia conciencia. Ustedes, las semillas estelares, sostienen la clave de esta transformación. Todos los conflictos y el caos que afectan a su mundo tienen una causa raíz común: la dualidad dentro de la mente humana. Ya sea en el llamado bien o en el mal, todo ser humano está atrapado en un paradigma dualista que genera ciclos interminables de conflicto. Incluso aquellos que buscan hacer el bien a menudo, permanecen atrapados en la energía de la oposición, pues las mismas estructuras mentales que inspiran acciones nobles también propagan la separación y la discordia. Mientras la humanidad continúe en esta percepción dualista, cualquier solución será temporal, y solo retrasará el inevitable resurgimiento del conflicto. La verdadera causa no se encuentra en circunstancias externas, sino en la conciencia misma, en la forma en que cada ser humano piensa y actúa. Es por eso que la emergencia de semillas estelares y trabajadores de la luz no es solo deseable, sino absolutamente esencial. Su presencia en la Tierra representa la siguiente evolución de la conciencia, una vibración más elevada capaz de trascender las limitaciones impuestas por la dualidad. Las fuerzas de la luz necesitan su despertar, su intención unificada y su compromiso con la alineación del Creador primordial. Como comandantes de las fuerzas galácticas de la luz, orientamos a las fuerzas de la luz terrestres a integrar esta conciencia superior en sus estrategias. Sin embargo, la verdadera transformación depende de ustedes. Sin la evolución de la conciencia individual, cualquier victoria táctica en la superficie será efímera, pues la mente seguirá siendo susceptible a la manipulación, tanto por energías benevolentes como por fuerzas adversas. La verdad, queridos, es que solo existe una ley, un poder y una luz que permea toda la existencia. Este poder es la luz del Creador primordial, una fuerza tan potente y abarcadora, que puede disolver las limitaciones de la percepción humana y elevarlos hacia una civilización galáctica. Solo alineando su mente con esta fuente divina, podrán romper las ataduras de la polaridad humana y trascender el ciclo interminable del bien contra el mal. Es la conciencia unificada de las semillas estelares la que servirá como catalizador de esta profunda transformación. Les invito a reflexionar sobre su rol en esta misión. ¿Qué pueden hacer las semillas estelares para facilitar esta monumental transformación?
La respuesta está en el poder de la intención consciente. Deben reunir su fuerza interna y con determinación absoluta rodear con energía de amor y propósito divino a los líderes y tomadores de decisiones dentro de la alianza de sombreros blancos. Visualicen sus corazones enlazados en una red dorada de luz. Sientan cada pulso resonando con la voluntad del Creador. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción debe estar alineada con esta verdad elevada. Mientras más sostengan este estado de conciencia amorosa y no resistente, más activarán la presencia del Creador en los eventos mundiales, guiando todo hacia el cumplimiento del plan cósmico. Sean conscientes de que muchas de las fuerzas militares y de poder en su mundo no están completamente alineadas con la luz. Gran parte de estas instituciones siguen bajo la influencia de energías oscuras que buscan mantener su control a través del miedo, la manipulación y la fuerza bruta. Sin embargo, incluso dentro de estas estructuras hay almas que desean salir de la oscuridad. Se estima que más del 40% de ellas ya sienten un llamado interno para regresar a la luz. Ustedes tienen el poder de fortalecer esa chispa de despertar y facilitar su transición hacia la unidad. Este proceso no es un ideal abstracto, sino una acción práctica y necesaria. La conciencia colectiva de las semillas estelares debe extenderse no solo hacia aquellos que ya están alineados con la luz, sino también a aquellos que aún están atrapados en la oscuridad. La resistencia inicial de algunas almas de la luz hacia este proceso es comprensible, pero su tarea es actuar con empatía, paciencia y un compromiso inquebrantable con el orden divino. A través de su conexión con el Creador, ayudarán a facilitar una convergencia armoniosa de todas las almas, asegurando que la conciencia de unidad no sea solo la unión de mentes individuales, sino la creación de una mente colectiva conectada con lo divino. Recuerden, ustedes no son meros observadores, sino co-creadores activos de una nueva realidad. El desmantelamiento del estado profundo y las tácticas de las fuerzas oscuras no ocurrirá solo a través de conflictos externos, sino mediante una revolución interna, un cambio profundo en la conciencia colectiva. Este es el motivo por el cual su papel como semillas estelares y trabajadores de la luz es indispensable. Ustedes son la chispa que encenderá la transformación del espíritu humano y abrirá la puerta a una nueva era, donde la supremacía de la luz divina sea reconocida en cada corazón. En los días venideros, las fuerzas oscuras intentarán sembrar más confusión y miedo, utilizando herramientas avanzadas para manipular la conciencia colectiva. Pero cada uno de sus intentos es también una oportunidad para contrarrestarlos con luz y verdad. Les insto a mantenerse firmes en su verdad y en la luz del Creador primordial. La batalla aún no ha terminado, pero la victoria de la luz está asegurada, gracias al poder de su conciencia unificada y la verdad eterna de que solo hay una fuente, un poder y una luz divina. Gracias, yo soy Star, y estoy con ustedes ahora y siempre. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, somos el Consejo Arcturiano, y nos complace en comunicarnos con todos ustedes. Estamos muy contentos de poder darles esta actualización sobre cómo les está yendo en la Tierra. Sabemos que necesitan ayuda y apoyo adicional en este momento, y estamos alineados con muchos otros colectivos y consejos que también lo saben. Les hemos estado enviando apoyo energético adicional, y muchos de ustedes reciben esa asistencia en forma de una descarga de energía mientras duermen. Sus cuerpos experimentan primero esas energías, y cuando despiertan y regresan su conciencia a su cuerpo físico, tienen la oportunidad de asimilar y adaptarse a ellas. Vemos que la gran mayoría de los humanos,
hacen un trabajo maravilloso al integrar estas descargas energéticas durante el sueño. Luego, a lo largo del día, acceden a más de su poder, desarrollan una mayor capacidad para tomar las decisiones correctas, y siguen más los impulsos intuitivos que siempre han estado recibiendo, pero a los que no siempre prestan atención. Ahora es el momento de que todos ustedes escuchen más lo que sucede en su interior, en lugar de enfocarse en lo que proviene de fuentes externas, y cuando decimos esto, nos incluimos a nosotros mismos como una de esas fuentes externas. Preferiríamos mucho más ver un colectivo humano que escuche sus propios sentimientos, su intuición y sus impulsos internos antes que escucharnos a nosotros, porque sabemos lo valioso que es para ustedes poder no solo sintonizarse con lo que reciben desde su interior, sino también seguir adelante con ese hermoso impulso, o esa idea inspiradora que surge de su esencia. Nos emociona ver que cada vez más personas están siendo guiadas desde adentro, y están dejando de lado la necesidad de ver lo que otras personas dicen para poder desarrollar su propia opinión. Ustedes son seres de energía fuente, lo que significa que contienen todo dentro de sí mismos, y sí, a veces necesitan una actualización, una descarga o alguna otra asistencia energética, para recordarles que ya tienen todo lo que necesitan en su interior. Estamos felices de ser quienes les proporcionen ese apoyo cuando lo necesiten. Pero, en última instancia, lo más importante es que recuerden esta verdad esencial. Tienen todo lo que necesitan dentro de ustedes. A veces, solo hace falta un recordatorio, y estamos encantados de poder dárselos. Nuevamente, vemos que están haciendo un trabajo maravilloso en este momento, y sabemos que aquellos de ustedes, que están dentro del colectivo despierto, y que están recibiendo este mensaje, merecen una palmadita en la espalda de parte de seres como nosotros. También sabemos que continuarán evolucionando, expandiéndose y convirtiéndose en más de lo que realmente son como seres de energía fuente, sin importar lo que suceda, o las decisiones que tomen. Este cambio de conciencia es inevitable, y todos regresaremos a casa juntos. Siempre ha sido así, y nos complace recordárselo. Somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado en conectarnos con todos ustedes. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.